la definición de derivada de una función f en un punto x igual a. Y bueno, primero recordar un poco gráficamente lo que era la tasa de variación instantánea en el punto x igual a, ¿vale? Ya vimos que con la tasa de variación media en el intervalo lo que hallábamos era la pendiente de la recta secante en ese caso, ¿vale? Y todo se iba a convertir en la pendiente de la recta tangente con la tasa de variación instantánea, ¿vale? Si os acordáis, si yo tengo este intervalo entre a y a más h sub 1, la tasa de variación media me daba la pendiente de esta recta que estoy dibujando ahora. La pendiente de esa recta que es secante, tanto en este punto como en este punto a la gráfica de la función. ¿Qué es lo que me decía la tasa de variación instantánea? Que esa h la tenía que hacer cada vez más pequeña, haciendo el límite cuando h tiende a 0, para que esos puntos que yo estoy tomando se acerquen cada vez más a la a, ¿vale? Si dibujo con otro color la siguiente recta, tomo ahora un punto que está más cerca de a, el a más h sub 2, ¿vale? Y hago lo mismo, calculo la tasa de variación media para el intervalo a más h sub 2 y lo que me daba era la pendiente de la recta que es secante, no sé de secante, espérate, así, secante a la gráfica de la función en estos dos puntos, ¿vale? En el x igual a y en el x igual a más h sub 2. Si yo la h quiero que tienda a 0, es porque quiero que estos puntos del intervalo se acerquen a infinitamente, que sean a, ¿vale? Pues realmente lo que estoy calculando es la pendiente de la recta que es tangente a la gráfica de esa función, de la última recta, de esta recta que he dibujado, ¿vale? Y es tangente porque corta solo en ese punto de ahí. Vale, pues de acuerdo, entonces ese concepto sería el concepto de derivada de la función f en un punto x igual a. Lo vemos. Se expresa de la forma f' de a, es decir, f con una apóstrofe y de a, y es ese límite. Es el límite cuando h tiende a 0 del cociente entre f de a más h menos f de a partido de h. Y ya está, yo hago ese límite, me da un valor y ese valor es la derivada de la función en ese punto. Voy a decir que es derivable si el límite me sale un valor real, ¿vale? Si me sale el límite infinito, entonces no es derivable. ¿Qué es lo que puedo decir? Algo importante. Siempre que una función es derivable en x igual a a, es continua en x igual a a. Siempre se cumple eso. Si yo sé que la función es derivable, entonces va a ser continua, ¿vale? Entonces veo un ejemplo parecido a los que vienen en el libro a la hora de resolver los ejercicios, que sería calcular la derivada de una función en un punto, ¿vale? En este caso la función es 3x cuadrado más 5x menos 2 y lo quiero calcular en x igual a 2. Entonces yo lo que hago, diría que f' de 2 sería límite cuando x tiende, perdón, x no, cuando h tiende a 0 de f de 2 más h menos f de 2 partido todo de h, ¿vale? Es la definición de derivada. Estamos utilizando la tasa de variación instantánea en ese punto y ahora lo que me queda sería calcular f de 2 más h y f de 2, ¿vale? Lo hago aparte para que lo veáis, lo pongo. F de 2 más h. Ahora no estoy calculando, la función en x. Estoy calculando la función en h más 2. Entonces, siempre que ponga x, pondré 2 más h o h más 2, ¿vale? F de 2 más h sería 3 que multiplica a 2 más h al cuadrado más 5 que multiplica a 2 más h menos 2, ¿vale? Eso sería todo f de 2 más h. Seguimos. Sería 3 por... Esto es una identidad notable. Calculo la identidad notable, sería el cuadrado del primero, que sería 4.
más el cuadrado del segundo, que sería h al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, que serían 4h, ¿vale? A eso tengo que sumarle 5 veces 2 más h, que me quedaría. Sería 5 por 2 es 10, más 5 por h, 5h, ¿vale? Y a esto le resto 2. Esta expresión que tengo aquí sería la imagen de 2 más h a través de f, ¿vale? Vamos a simplificarlo un poco. Puedo seguir operando. El 3 multiplica a 4, a h cuadrado y a 4h. 3 por 4 son 12. 3 por h cuadrado, 3h al cuadrado. Y 3 por 4h serían 12h. Más. Aquí a la izquierda tengo 10 más 5h menos 2, que eso sería 8 más 5h. Y todo me quedaría, pues puedo operar el 12h con el 5h serían 17h, el 12 con el 8 serían 20, pues me quedaría 3h al cuadrado más 17h más 20, ¿vale? Eso sería la primera parte de esta expresión del límite, f de 2 más h, ¿vale? Voy a escribirlo. Límite cuando h tiende a 0 de 3h al cuadrado más 17h más 20. Y ahora vamos a hacer f de 2, ¿vale? F de 2 lo único que tengo que hacer es sustituyo el 2 donde estaba la x. Sería 3 por 2 al cuadrado más 5 por 2 menos 2, si no me equivoco. Sí. Y esto sería, son 12 más 10 menos 2, que serían 20, ¿vale? Pues aquí pongo menos 20, porque si os dais cuenta tengo que restarle la imagen del 2. Y todo esto partido de h, ¿vale? Os dejo un momento para que veáis tanto cómo se calcula la imagen de 2 más h y la imagen del 2 y lo borro, ¿vale? Para poder seguir haciendo el límite. Vale, pues entonces, a ver cómo que me den. Esto me quedaría límite cuando h tiende a 0. Y ahora vamos a intentar simplificar cosas de la expresión. Este 20 con este 20 se van porque están restando y me quedaría 3h al cuadrado más 17h partido de h. ¿Vale? Todo esto porque lo estoy haciendo. Primero que os des cuenta una cosa, si yo sustituyera directamente el h por 0 en la expresión, me quedaría una determinación porque sería f de 2 menos f de 2 es 0 partido de 0, ¿vale? Entonces por eso estoy haciendo esto. Vale, pues esta expresión, como me sigue saliendo un límite de la forma 0 partido de 0, porque sería 0 al cuadrado por 3 serían 0, 17 por 0 es 0, si lo sumo es 0, partido de 0 es 0, partido de 0 que es indeterminación, ¿vale? Entonces, como sigue siendo determinación, lo que hago es, en el numerador saco factor común h, ¿vale? Quedaría dentro 3h más 17, y si esto lo divido entre h, puedo simplificar esas dos h y me quedaría límite cuando h tiende a 0 de 3h más 17, que si sustituyo ahora la h por 0 para hacer el límite, esto vale 17, ¿vale? Pues entonces podría decir que f' de 2 es igual a 17. Y con eso ya calcularía la derivada de una función en el punto, ¿vale? Es simplemente utilizar esta definición, ¿vale? El límite
que me da la definición y hacer el límite. Y ya está, y con eso calculo la derivada de la función en ese punto.